Para el programa nos encontramos con el trabajo hecho por Federico Tovar y hay una frase especialmente que quisiéramos compartir. Hasta el presente, la invención más poderosa para salvar vidas no ha sido ni un medicamento ni una tecnología médica, sino involucrar a las personas en el cuidado de su bienestar integral, que incluye modificar hábitos perjudiciales. Y en este sentido, Tete, en esto de involucrar a la gente en el cuidado de su propia salud, tiene mucho que ver las campañas del Estado. Lo que tampoco hay que descartar es la iniciativa de los medios independientes en este sentido, ¿no? Bueno, y ya que estamos en un medio tan poderoso como es la televisión y con tanta difusión, vamos a poner en pantalla entonces las recomendaciones del Ministerio de Salud para vivir una vida absolutamente plena. 3 claves para minimizar el riesgo de sufrir un infarto: contraer distintos tipos de cáncer, padecer hipertensión y afecciones respiratorias crónicas, son una alimentación sana, realizar actividad física y no fumar. Según cifras del Ministerio de Salud, más de la mitad de las muertes en nuestro país se deben a afecciones cardiovasculares y al cáncer, y lo que aumenta las probabilidades de padecer estas enfermedades son los llamados factores de riesgo: el consumo de tabaco, el alcohol, la falta de actividad aeróbica, la alta presión arterial, elevados valores de colesterol, el excesivo consumo de sal y la alimentación poco saludable. Las enfermedades citadas pueden prevenirse eliminando o reduciendo los factores de riesgo. El informe del Ministerio de Salud recomienda realizar unos 30 minutos como mínimo de actividad física diaria para disminuir la hipertensión arterial, el sobrepeso, el colesterol y el tabaquismo. El ejercicio regular también colabora con la reducción de la osteoporosis y disminuye la incidencia del cáncer de colon y del de mama. Consumir menos sal. Cuanto menos se ingiera, más baja será la presión arterial y menor el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y cerebrales. Mantener una dieta saludable. Evitar las grasas trans presentes en facturas, masas de hojaldre, algunas margarinas y galletitas y ciertas golosinas y barritas de cereal. Evitar las grasas de origen animal, como las de fiambres, embutidos y la manteca. Aumentar el consumo de verduras y frutas, que los argentinos ingieren en valores muy inferiores a los que se aconsejan. Tomar 2 litros de agua por día. Comer carnes magras 2 o 3 veces por semana y consumir diariamente leche o yogures descremados. Y estamos con el doctor Leopoldo Acuña. Bienvenido, Leopoldo, un placer que estés en el programa. Gracias, porque tenés cátedras en 2 universidades que me parecen sumamente interesantes, porque hablar de humanismo médico me parece que es la idea que yo tengo, ¿no?, adentro de lo que debe ser un médico. Sí, así es, y no solamente vos, en su momento también la tuvo el doctor René Favaloro, muy entusiasta de esta actividad. Y desde hace un tiempo ya en La Plata, desde hace casi 30 años, y aquí en la Universidad Favaloro hace unos 5, intentando llegar a los alumnos de medicina con este discurso no exclusivamente técnico. Es decir, que el futuro médico sepa que además de la anatomía, que tiene que estudiar la fisiología, todo eso, hay una aproximación humana a las personas que va a atender. A mí me impresiona un poco cuando uno va a un médico y no hay ni siquiera contacto físico. Yo siempre siento que el médico tiene que tener hasta la sensación de la temperatura del paciente. Pero ¿no? Seguro. Y entre las cosas que enseñamos es la parte de terminología médica. Y al respecto, tratamiento viene de tractare, que en realidad significa tocar. Tocar a la otra persona, darle la mano. Esa relación humana es absolutamente necesaria y complementa a la cuestión científica. Cuando hablamos entonces del humanismo y de trasladar todo esto, los alumnos lo captan, cambian, supongo que debe haber una devolución interesante, ¿no? Bien, desde ya que sí, y lo que más uno, digamos, reconoce en esto, una diferencia en lo que es la comunicación, la relación médico-paciente, el lenguaje hacia las personas. Sí. Cambia con una mayor consideración, con un sentido de decirle al otro, el otro es una persona, ponerse al lado del enfermo y del lado del enfermo. Claro. Y aprender, por ejemplo, a cómo decir ciertas verdades. Los juramentos médicos en la historia de la medicina
se callan sobre el aspecto si los médicos deben o no decir la verdad. Ante una enfermedad terminal, no lo dice. O ante un diagnóstico muy Ambas difícil. cosas, claro. y a una un poco más allá todavía. Ante el hecho que yo, médico, Sí. me haya equivocado en el tratamiento, ¿le digo o no al paciente? Ajá. Bueno, eso que va un poco más allá, pero lo cierto es que como resultado, contestando tu pregunta, como resultado de estos cursos se nota, y en una evaluación objetiva, la mejoría en el tratamiento que hace el futuro médico hacia el paciente, hacia la familia del paciente. Claro. Esta comunicación en medicina que empieza con la historia clínica y termina con tener que dar las noticias, no siempre buenas, sí. Es un buen resultado de este humanismo médico que se va utilizando en las facultades de medicina. Sí, porque a veces hay muchos ejemplos, ¿no? De gente que, primero, ante la enfermedad hay mucho miedo porque hay desconocimiento. Va al médico, el médico le dice un diagnóstico y el paciente no indaga o no pregunta o no repregunta y se va con mucho más miedo del que entró y a lo mejor con una fantasía mucho más grande que la realidad, ¿no? Así es. Uno de los últimos aspectos que ha ingresado al humanismo médico es la bioética. Ajá. Y esta bioética se contrapone un poco, y lo voy a decir también en una cosa global, con lo que es la deontología médica. En pocas palabras, los médicos estudiábamos deontología, mis obligaciones. Ahora aparece esta bioética que son los derechos del paciente. Y no siempre las obligaciones del médico coinciden con los derechos del enfermo. Conflicto moral que no se resuelve con la cirugía, no se resuelve con la tomografía computada y sí se resuelve con un buen entrenamiento humanístico. Viste que hay una sensación que uno recuerda de cuando era chico, el médico venía a casa, uno no tenía que ir a sacar un turno y esperar una atención en un consultorio, que se sentía mal. Entraba el médico y uno ya se sentía mejor. Y pasa lo mismo cuando uno va a un consultorio y se retira y tiene un panorama claro y desaparece el miedo, uno siente una buena sensación, ¿no? Pero seguro. Hay un cuadro famoso que se llama The Doctor. Está sentado el médico ante un enfermo. Esa tranquilidad que da ese médico sentado, el médico de familia, el médico que atiende a ese chico y después atiende al chico de ese chico. Claro. Lo recuerdo a mi papá, que era pediatra en La Plata, con esa actividad. Bueno, eso es lo que uno trata, yo no diría de rescatar, sino de mantener en el ejercicio de la profesión, que empieza en la educación en las facultades de medicina. Claro que sí. Es súper interesante conocer que haya esta formación humanística, que no sé si todo el mundo conoce y sabe, ¿no? Así es. Hay alguna competencia en el tiempo. ¿Hay tiempo para estudiar todo? Sí. Va a haber que conseguírselo el tiempo. Y había un famoso médico, William Osler, que un día le hicieron esta pregunta. Él escribió un libro chiquito pero gigante que se llama Ecuanimitas, ecuanimidad, entre ambos tipos de educación médica. Y le preguntaron, pero dígame, ¿cómo hace usted para quitarle tiempo a la enseñanza de la cirugía para enseñar a los clásicos? Sí. El Quijote, a Shakespeare. Dice, mire, posiblemente la educación que yo doy no va a dar en el inicio grandes especialistas, pero seguramente va a formar muy buenas personas que van a poder ser después grandes especialistas. Claro. Y este es el perfil de las facultades de medicina hoy, que intenta formar un médico general. Claro. Con la técnica y con el humanismo. Recién me contabas también esta posibilidad de cambiar algunos por la sala de espera, Claro, ¿no? ¿Cómo claro. es esto que me gustó muchísimo? Es interesante. Si uno logra en su consultorio, por el desarrollo de su actividad y por la forma en que trata a sus pacientes, sacar el cartel que diga sala de espera y poner sala de esperanza. Fíjense, para una mamá con el nene, con lo mínimo que tenga, o una señora que viene con su pariente con una enfermedad que requiere tratamientos hasta el final de la vida. No se trata de falsas esperanzas, eso está mal, pero sí vivir con esperanza, y eso está bien. Claro, me parece lo mejor y me parece el cierre perfecto. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. Creo que tuvimos un panorama muy amplio con referentes y especialistas en casi todas las áreas. Y creo que uno de los conceptos sobre el final, Tete, que podemos fortalecer es el de la prevención
y a través de la información adecuada. Me da Así la impresión de que nos podemos transformar en guardianes de nuestra propia salud a partir de estos fundamentos. Sí, sí, y como vimos en las estadísticas, es impresionante lo que se puede cambiar en la salud pública. Vamos entonces con algunas reflexiones a modo de conclusión. La planificación de la promoción y prevención de la salud es la piedra angular de una política pública centrada en el desarrollo humano, económico y solidario. En función de ello, el Estado en particular y la ciudadanía en general deben velar por la garantía de la vida humana. En definitiva, y realizando analogías con las estrategias de la guerra y la dinámica microbiana, si las enfermedades son el enemigo, sus anticuerpos sociales es la gestión y sus anticuerpos institucionales son las organizaciones. Pero no hay duda que las políticas de prevención y de organización asistencial son en este caso los motores inmunológicos que la sociedad crea para garantizar la vida humana en el presente y para consolidarla en el futuro. Llegó el momento de la despedida, agradecerles por supuesto como cada emisión de Noticias del Futuro que nos acompañe. Hemos tenido la enorme posibilidad de ver un tema tan importante para todos nosotros como es el tema de la salud. Así que hoy les digo muy buenas noches, buen futuro y buena salud.